Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Javier. 4 alumnos conectados. A ver, pongan su video los que puedan. Video los que puedan. No saben si tienen examen los demás o algo, ¿no? Sí, se me hace raro que solamente 5 estén conectados. Bueno, pero ya que ustedes se conectaron temprano, vamos a iniciar la clase temprano. Y espero que se vayan conectando. ¿Listos para empezar la clase? Sí, excelente. Iniciemos. Quitamos mi video, yo no soy importante. Y empezamos a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla de señal coseno discreta? ¿No está? Ok, excelente. Muy bien, como ustedes se conectaron temprano, iniciamos la clase temprano. ¿De acuerdo? Ok. Bien, estamos estableciendo las señales discretas importantes para nuestro curso. Una tercera señal que establecimos fue la señal coseno. Y nos dimos cuenta que esta señal coseno discreta tiene propiedades bien interesantes que en algunos casos difieren del comportamiento de una señal coseno analógica, ¿verdad? Señal coseno discreta, aquí está definida. ¿Ven de buen tamaño mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, excelente, excelente. Así la voy a dejar. Así la voy a dejar. Este, en donde nos dimos cuenta que esta señal tiene las siguientes características. Señal periódica, sí, pero no siempre, ¿verdad? Eso es muy importante. Vayan siguiéndome. Este repaso es muy importante. Señal coseno discreta es una señal periódica, sí, pero no siempre. Hay una condición. Solamente es una señal periódica cuando F en ciclos por muestra es una división de enteros. Es decir, no siempre es una señal periódica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. No siempre es una señal periódica. Frecuencias indistinguibles. A diferencia de una señal coseno analógica que siempre al cambiar la frecuencia genera señales coseno diferentes, aquí nos dimos cuenta que no, que cambiamos la frecuencia W0 que va en este rango, la cambiamos y llegamos a la misma señal X de N. Quiere decir que hay frecuencias que son iguales, que son distinguibles, aun y cuando uno modifique W0, vuelve una la misma señal, frecuencias indistinguibles. Y comentamos que W0 y W0 más 2πr son frecuencias indistinguibles. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Estoy haciendo un poquito de tiempo para sus compañeros. Un poquito. Después, aterrizamos el concepto de frecuencia indistinguible y lo que es importantísimo, que si uno ya está trabajando en la frecuencia digital que pertenece a los reales, entonces esa frecuencia digital
tiene el siguiente comportamiento para nuestras señales y sistemas. 0, obviamente, que es el punto de más baja frecuencia. 2pi, por lo que acabamos de decir de frecuencias indistinguibles, también es igual que W igual a 0. Es decir, 2pi también es un punto de baja frecuencia, el de más baja frecuencia. Y por lo tanto, la mitad es el punto de más alta frecuencia. Me perdí otra vez, ¿verdad? Un poquito se desconectó. Vamos a ver. Ok, sigo. Pi es el punto de más alta frecuencia. Eso es muy importante, porque ahora cuando hablemos de la frecuencia digital, vamos a decir que nuestra señal o nuestra... Profesor, no Sí. está compartiendo su No se pantalla. comparte. Sí, sí. Gracias, Carlos. Siempre que me saca Zoom, dejo de compartir, sí. Pero ustedes me avisan, ¿de acuerdo? Ustedes me avisan. Excelente. Muy bien. Ahí vamos. Se están conectando más de sus compañeros. Por eso hice una pausa. Un momentito. Que se conecten. Ok. Entonces, lo que estaba diciendo es de que ahora cuando hablemos de la frecuencia digital, para nuestras señales y nuestros sistemas, vamos a decir que esas señales y sistemas van a estar representados en un rango de menos pi a pi, de menos pi a pi. Así como la frecuencia analógica va de menos infinito a infinito, ahora la frecuencia digital va de menos pi a pi. ¿De acuerdo? Ok. También establecimos el concepto de frecuencia alias, las frecuencias que están entre pi y 2pi. Este punto de frecuencia 2pi menos W0 también es igual a W0, aquí está la demostración, ¿de acuerdo? Y esto comprueba que si acercamos este impulso en rojo a pi, este impulso en azul también se acerca a pi, es decir, efectivamente pi es el punto de más alta frecuencia. Estas frecuencias alias deben existir por el concepto teórico de Fourier. Sin embargo, nuestra señal o nuestro sistema está completamente caracterizado de 0 a pi. Esa misma información la tengo de 0 a menos pi, pero si quiero analizar mi sistema, digo, voy a ver cómo se comporta mi sistema de 0 a pi. Por ejemplo, vamos a analizar esa señal. Vamos a suponer que estoy observando esta distribución de la magnitud de la transforma de Fourier de tiempo discreto contra la frecuencia, y es esta. ¿Qué diría de mi señal, de mi sistema de tiempo discreto? Lo que diría, vamos a ver qué pasa en el rango de 0 a pi. Y bueno, ¿qué pasa en el rango de 0 a pi? Nada más tengo una frecuencia de cierta amplitud de frecuencia W0. Es decir, esta, déjenlo mentira más alumnos. Esta representación me dice, tu señal o sistema está caracterizado solamente por una frecuencia. Es decir, lo puedo asociar con una señal coseno W0. Entonces, vean, yo puedo ir mentalmente de la frecuencia al tiempo, digo, tengo nada más una de aquí, es una señal coseno. Y si tengo W0 y W1, es la suma de dos cosenos. Y si tengo un montón, es una señal de corazón que tiene esta distribución en frecuencias de 0 a pi. ¿Sí lo ven? ¿Quién se quedó con dudas? Díganme, no pasa nada. Díganme si no hay problema con lo que acabo de decir. Lo repito rápidamente, ya que no se animan a preguntar. Para analizar el comportamiento de la señal o del sistema en el dominio de la frecuencia, tenemos que observar
la distribución de frecuencias únicamente entre 0 y pi, que son las frecuencias únicas que definimos la clase pasada, frecuencias únicas. Esas de aquí, frecuencias únicas. ¿De acuerdo? Entonces, dado esa distribución de frecuencias de esta gráfica, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir es de que mi señal o sistema únicamente tiene una frecuencia de W0 y que la puedo asociar con un coseno. Este impulso que está aquí está asociado con esta señal coseno de frecuencia W0. Entonces, vean, mentalmente ya fui de la frecuencia al dominio del tiempo continuo. Y lo que les decía, si ahora tengo un montón de impulsos entre 0 y pi, pues eso puede ser la distribución en frecuencia de una señal de corazón. Entre 0 y pi, ahí cabe todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente, tenemos tres tipos de frecuencia. Una donde vamos a definir el comportamiento de la señal del sistema entre 0 y pi, que son las frecuencias únicas. Otras entre pi y 2pi, que son las frecuencias alias, que deben existir por Fourier, y todos los demás son frecuencias indistinguibles. Es decir, lo que pasa entre 0 y 2pi, pasa lo mismo entre 2pi, 4pi, 4pi, 6pi, etc. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Por lo tanto, lo que acabo de repetir en el rango de la frecuencia digital va entre menos pi y pi. Les enseñé un poquito de teorema de muestreo, no lo repito. También definimos la señal exponencial compleja. Esta señal exponencial compleja, otra vez, importantísima. Y esta señal exponencial compleja también es periódica siempre y cuando la frecuencia sea una división de enteros. ¿Cuál es la importancia de esta señal exponencial compleja? Déjenme ver si por aquí tengo. Aquí está. Esto, ¿no? Estoy buscando la ecuación. Por aquí debe venir. La ecuación de la transforma de Fourier de tiempo discreto. Por aquí viene. No, 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 no. Entonces debe estar por acá. ¿Se acuerdan dónde está la ecuación? Aquí está. Aquí lo tenía yo. Aquí está, ¿sí? Vean, esta ecuación que voy a hacer grandota. ¿Sí? O esta que está aquí, esta es la más general. Aquí la voy a poner. Esta es la ecuación que me lleva del tiempo discreto a la frecuencia digital. Esta W es esta de aquí. ¿Sí? La magnitud de X de la JW, de aquí sale, ¿no? Ok, vean. Vean la importancia de la exponencial compleja. Aquí está esta exponencial compleja discreta, donde W pertenece a los reales, pues obviamente que tiene todas las frecuencias, ¿verdad? Porque es coseno de Wn menos J veces seno Wn. Tiene todas las frecuencias. Y lo que nos dice Fourier, a ver, de todas las frecuencias que tiene esa exponencial, ¿cuáles corresponden a tu señal de tiempo discreto? Pues si metemos una delta de n como está aquí, ¿qué significa? Pues llevo una constante, ¿verdad? Tiene todas las frecuencias. Si meto una señal coseno, llego a este impulso. Entonces, de esta ecuación, esa es la importancia de esta exponencial compleja, que mediante x de n seleccionamos las frecuencias que describen a x de n. Si cambio x de n, si es una señal de corazón, va a decir, señal de corazón, yo necesito todas estas frecuencias
algunas, para poder ser la señal de corazón. Si metemos a Karumi a la ecuación, dice Carmen, yo estoy descrita por 5 frecuencias que son estas. Y si metemos a Fernando Palma, dice, no, yo tengo otras frecuencias muy diferentes. ¿Se entiende el concepto de Fourier? Lo estoy utilizando así con esas palabras, pero creo que con esos ejemplos tan sencillos pudiera entenderse. Ya el próximo curso profundizaremos más sobre Fourier. Ok, espero que les quede la idea. Entonces estamos con la exponencial compleja. Ya vimos la importancia de esa exponencial compleja y que también hay una condición para que sea una señal periódica. Muy bien, ahora vamos a hacer ejemplos. Ya la clase pasada nos quedamos aquí, vamos a hacer ejemplos para que nos quede más claro. Ejemplo, determinar si la siguiente señal x de n es una señal periódica. X de n es igual con coseno pi sobre 6n. La frecuencia digital es pi sobre 6, ¿no? W es igual a pi sobre 6. Déjenme admitir a más gente. Como fue el repaso hasta aquí dejamos entrar a más de sus compañeros. A ver, para los que van entrando, recuerden, yo inicio la clase a las 4:30. Conéctense 5 minutos antes, por favor. ¿Sí? Porque si no, yo de repente me olvido de verificar si alguien está pidiendo permiso de entrar a la reunión. ¿Sí? Entonces, por favor, no corran el riesgo de no estar conectados. Mejor conéctense 5 minutos antes. Ok. Muy bien. Ya hicimos un repaso para los que se van conectando de la señal coseno discreta, sus propiedades. Ya entendimos otra vez esa parte. Hicimos un repaso de frecuencias únicas, frecuencias alias, frecuencias indistinguibles y de la exponencial compleja. Ahí nos quedamos la clase pasada, hasta ahí el repaso. Ahora voy a hacer ejemplos de la señal coseno discreta. Ejemplo, determinar si la siguiente señal x de n es una señal periódica. X de n igual con coseno pi sobre 6n. La frecuencia digital W es pi sobre 6. W es igual, vean, 2pi por f minúscula igual con pi sobre 6, este de aquí. Esto implica que f, ¿a qué es igual? Pi se eliminan, f es igual con 1 sobre 12. ¿Qué estamos demostrando? Que la f es una división de enteros y por lo tanto esa señal x de n igual a coseno pi sobre 6 sobre n es una señal periódica. ¿Con qué periodo? N igual a 12. N igual a 12. Ustedes cuentan de aquí hasta acá, perdón, de aquí hasta acá, este punto se repite aquí, este punto es de aquí, van a encontrar que hay 12 muestras de distancia. N es igual con 12. Del lado derecho, en esta parte que estoy señalando, tienen el código para que lo hagan en MATLAB, para que obtengan esta gráfica. Como ustedes ya están con Sonia, con la profesora Sonia, aprendiendo MATLAB o repasando MATLAB, ya pueden meter este código y encontrar esta gráfica. ¿De acuerdo? Y comprobar que el valor en la muestra 0 es igual con el valor en la muestra 12. Y que por lo tanto n es igual con 12. Sí, en este caso es una señal periódica. El concepto teórico es una señal periódica porque la f es una división de enteros. ¿Alguna pregunta de este ejemplo?
¿No? Ok. Está fácil, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo. Determinar si la señal x de n es una señal periódica. ¿Qué señal? X de n igual con coseno, raíz de 2, pi por n. En este caso, la frecuencia, que es igual a 2 pi por f en general, es igual con raíz de 2 por pi, y eso implica que f es igual con raíz de 2 sobre 2. Pues como se ve, la f no es una división de enteros, y por lo tanto no es una señal periódica. No hay una n mayúscula en donde se repita x de n. Es decir, no podemos encontrar una x de n igual con x de n más n mayúscula. No existe esa n mayúscula. La gráfica está aquí. Y se dicen, es que este punto se repite aquí. Pues sí es periódica. Sí, pero vean, si yo me pongo aquí en este punto, el que sigue es este, que está punto ¿qué? Menos punto 3. Y aquí, ¿cuánto tiene? Menos punto 1. Pues ya no se repitió. Y no van a encontrar una n en donde x de n sea igual con x de n más n mayúscula. No la van a encontrar. Y por lo tanto, a pesar de que es una señal coseno, no es una señal periódica. ¿Alguna pregunta? El código para esta gráfica lo tienen aquí a la derecha. Profe, Sí, sí, Adán. sí tengo una pregunta. Sí, Estaba pensando ahorita en la señal coseno analógica sí, y bueno, se supone que una señal digital es una señal analógica que está ya muestreada, ¿no? Entonces, no me quedó entonces claro por qué estas señales coseno digitales ya no son periódicas. periódicas, sí, sí, se supone que estamos Porque mostrando una pasas, señal analógica. porque la señal coseno está definida para toda t, todo real. En cambio, la señal coseno discreta está únicamente para enteros. Y entonces, si te vas a la demostración de la propiedad de periodicidad de la señal coseno, de ahí sale perdón, déjame, déjame, regresar aquí. Mm, Espérame, aquí. La señal coseno está definida para todo tiempo, Adam, ¿sí? Para todo tiempo. Y por lo tanto, siempre vas a encontrar una T mayúscula donde se repita. En cambio, la señal discreta, cuando tú haces la demostración, aquí está, te queda esta ecuación. Entonces ve, la condición es de que este Wn sea igual con 2pi sobre k. Y es por la versión discreta, Adam. Ese es el chiste, que debido a que ahora tienes un tiempo discreto, no siempre la señal coseno es periódica. No siempre, Adam. De aquí sale B. Esta Wn tiene que cumplir que sea igual con 2pi k para que sea periódica. Si no, no lo es. No lo es. Debido al tiempo discreto, Adam. Sí, entonces la señal analógica, como tú dices, sí puede ser, no puede ser, siempre es periódica, pero al discretizarla, al pasar a x de n, no siempre se cumple que sea señal periódica. Debe cumplirse que Wn sea igual con 2pi por k. Aquí está. De aquí sale. ¿Sí? Y el chiste, Adam, es de que esta n mayúscula, ¿qué tipo de variable es? Se entera. Es entera. Esta es entera. ¿Sí? Sí, sí, Entonces W es igual con 2pi por f.
Y la condición es de que Wn sea múltiplo de 2pi para que sea periódica, 2pi, ¿no? Entonces ve, K tiene que ser entera, ¿de acuerdo? Si despejas, K por esta condición es entera, y N tiene que ser entera. Entonces tiene que ser la división de dos enteros, no hay otro. En cambio, en la señal analógica, el periodo puede ser un número real. Eso es, Adam, ¿de acuerdo? Es porque estamos trabajando en el tiempo discreto. Sí, ya lo comprendí, profe. ¿Sí? Ok. De acuerdo, sí. ¿Alguien más? Gracias. De nada, Adam. Ok. Entonces, esta señal no es, se me movieron las diapositivas, para otra vez. Esta señal XD no es una señal periódica. No hay periodicidad. Adam, no podemos encontrar una N mayúscula que tú digas, este punto se repite cada N muestras. No hay, no lo hay. ¿De acuerdo? Aún y cuando la señal analógica sí tiene que ser una señal periódica. Profe, Ok, sí, disculpe, ¿puedo ver rapidísimo su diapositiva 19? la 19, esta. Sí, claro. Ok. Es que se movieron, ¿verdad? Sí, se movieron. Cuando Sí, ya. le Ya. mostré a Adam la otra Sí, sí. diapositiva, Ok, las moví. va, gracias. Pero ya las regresé, ya las regresé. ¿De acuerdo, Rodolfo? Sí, Ok, muchas tarea, gracias. tarea. Aquí les mostré dos casos. Uno, una señal coseno discreta periódica, sí. La F, división de dos enteros. Otra, señal no periódica. Tarea, entonces, demostrar si esa señal desde A hasta C son señales periódicas o no. Y si son señales periódicas, ¿con qué periodo? ¿De acuerdo? Y el inciso de quiero que lo trabajen de la siguiente forma. Es algo similar a lo que hicimos en el caso analógico, en el caso de tiempo continuo. Ahora tengo dos señales coseno discretas, donde cada una, eso anoten en su libreta o donde estén anotando, donde cada una de las señales coseno son señales periódicas. Es decir, esta tiene un periodo N1, esta tiene un periodo N2. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si sumamos dos señales coseno discretas, periódicas, la señal resultante será una señal periódica. Quiero que lo demuestre. Es un procedimiento similar al que hicimos con señales analógicas. ¿Se entendió? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Hasta aquí se acaba la clase 2. Aquí tengo la demostración, pero no se los voy a enseñar. Les acabo de decir aquí está la demostración. Vean, no es mucho. Se alcanza a ver, ¿no? ¿No? Bueno, está aquí en esta diapositiva. O sea, tienen que seguir un procedimiento similar a lo que hicimos con la señal analógica. Voy a cerrar esta presentación para abrir la clase número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ahorita ya cambiamos de tema. Ya vamos a cambiar de tema. Fíjense, entonces ya establecimos nuestras señales analógicas y discretas importantes para nuestro curso. Ahí vamos. ¿Ahora qué sigue? Pues según el temario que analizamos con cierto detalle, lo que sigue ahora son sistemas analógicos y discretos. ¿De acuerdo? Entonces para allá vamos. Vamos a dar paso
a sistemas. Ya recurrimos señales y vamos a entrar a sistemas. Tema número 2 de su temario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Voy a compartir. ¿No hay alumnos esperando? No. Okay. Voy a compartir mi pantalla de clase número 3. ¿Ya están viendo la pantalla de clase número 3? Sí. ¿Sí? Sí, profe, ya. Excelente. Clase número 3. Sistemas lineales, continuos y discretos. Bueno, vamos a recordar lo que ya establecimos al inicio del curso. ¿Qué es un sistema? Ahí tengo 3 definiciones de 3 libros diferentes. El primero dice, es una relación causa-efecto entre 2 o más señales. Y ahí está el libro, Introduction to System Analysis, Leeson, McGraw-Hill. Esa es la definición. La segunda definición es un libro que escribimos hace como 25 años, de los libros que publica la UAM. ¿Se acuerdan que ahora hay en la biblioteca varios libros de la UAM? Cuando escribimos ese libro fue la primera vez que la UAM publicó libros. Entonces esta fue la primera convocatoria de la UAM para publicar libros y escribimos ese libro de señales de sistemas. Desde hace mucho tiempo andamos en esto. Okay, aquí está la definición, no la voy a leer. La tercera definición, que es del Oppenheim, que les digo que este libro es muy bueno, dice, es una transformación u operador que mapea una señal de entrada en otra de salida. Me voy a basar en esta definición que dice transformación u operador. Por ahí vamos a entrar a los sistemas. Es una transformación que mapea una señal de entrada en otra de salida. ¿De acuerdo? Esa definición de sistema. Muy bien. Voy a empezar a poner ejemplos para establecer ciertas cosas que ya he mencionado, pero aquí voy otra vez a reforzarlas. Voy a hacer un ejemplo de un sistema analógico. Hace tiempo vimos un circuito RC en serie. Bueno, pues ahora tengo un circuito RC en paralelo. Vamos a resolverlo. Mi pregunta es, o mi problema es determinar el voltaje de salida en el capacitor. Ese es mi problema. Ustedes ya saben, de circuitos ni siquiera lo voy a repasar a detalle. Aquí está la ecuación que describe los circuitos con base a corriente, la corriente que entra, se divide, etc. No lo comento más. Si tienen alguna duda me dicen, me voy a saltar cosas que supongo que ya todo el mundo conoce. Pero si alguien tiene duda, me dice. Lo aterrizo a nivel de sistema de circuito. Mi señal de entrada X de T es igual con la corriente de entrada al circuito, I de T, esta I de T. El sistema, que es el circuito RC en paralelo, transforma a esta corriente de entrada para producir una señal de salida o para transformar esa señal de entrada que es I de T, vean, transformar, y voy a empezar con este símbolo, transformar esa señal de corriente a una señal de voltaje que le llamo Y de T. Ese es mi sistema. Y quiero encontrar Y de T, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. De la ecuación que describe al sistema, tengo que X de T igual con esa ecuación diferencial. Y de T sobre la resistencia más el capacitor por la derivada de Y de T con respecto del tiempo. Como me interesa la señal de salida, pues paso todo lo que corresponde a la señal de salida al lado izquierdo y la entrada del lado derecho, que es esta ecuación. Ah, sí, pero ahora yo quiero
El voltaje del capacitor, pues aquí está, no es Y de T. Sí, pero pues, esa es mi ecuación. Y sí, llegué a una ecuación diferencial que, como ya sabíamos, describe al sistema analógico continuo. Un sistema analógico está descrito por una ecuación íntegro diferencial en general. Sí, ahí está. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar una ecuación que me quede de esta forma? La salida en función de la señal de entrada, es decir, así, aquí tengo la salida, pero no está en función explícita de x de t, ¿verdad? Yo quiero encontrar y de t es igual con algo que me quede en función únicamente de x de t. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ni modo, trabajar con esta ecuación diferencial. No hay otra. Pues lo vamos a hacer. Aquí está mi ecuación diferencial. Entonces no pierdan objetivo. Voy a despejar de aquí de esta ecuación diferencial y de t. Ese es mi objetivo. Voy a multiplicar esta ecuación diferencial por esta exponencial. E a la menos 1 sobre RC t de los dos lados. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Si obtengo la derivada de esta exponencial por la salida con respecto del tiempo, o sea que es igual a la exponencial por la derivada de la salida con respecto del tiempo más la salida por la derivada de la exponencial, que es 1 sobre RC, e a la menos RC por t. ¿De acuerdo? Que si comparamos este resultado con lo que tengo aquí, ¿me van siguiendo? Esto del lado izquierdo es esto de aquí, ¿verdad? Entonces el lado izquierdo es igual con la derivada de la exponencial por la salida con respecto del tiempo. Eso de aquí. ¿Sí me siguieron? Y es igual con 1 sobre c, la exponencial por la entrada. ¿Alguien se perdió? Sí, Rodolfo. Sí, profe, yo me perdí justamente ¿En en qué ese paso, parte? en donde después de que multiplicamos por nuestra ¿Aquí? exponencial, no, Ajá. después de eso, abajo, Aquí. ajá, en el siguiente paso es donde me perdí. ¿Cómo ¿Aquí? llegamos a ese resultado? Pues mira, hice esta derivada, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, esto que estoy señalando del lado derecho de la ecuación, pues no es otra cosa que el lado izquierdo de esta ecuación, ¿no? Com- compruébalo, compáralo, es lo mismo. Entonces, el lado izquierdo es esa derivada que es igual al lado derecho, pues es esto de aquí, ¿no? ¿Sí, Rodolfo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, no pierdan de vista que el objetivo es despejar y de t, tener y de t en función de x de t. Para allá vamos. Ni modo. Así nos enseñaron a trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿no? Y a lo mejor hay otros métodos más sofisticados. Pero finalmente tenemos que trabajar con ecuaciones diferenciales. ¿Cómo despejamos la señal de salida? Pues de cálculo íntegro diferencial, sabemos que tenemos la derivada de b de t con respecto de t igual a q de t. La solución es b de t menos b evaluada en la condición inicial, en el tiempo inicial, t0 es la condición inicial, igual con la integral de t0 hasta t, q del lambda diferencial de lambda. ¿Sí? Esa es la solución a esta ecuación diferencial. Bueno, pues vamos a aplicar esa solución que ya conocemos de nuestros cursos de matemáticas, que no tenemos que sufrir demasiado, ¿no? Ya la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Quién es B de t? Es toda esta exponencial, todo es la exponencial por y de t, ¿no? B de t es esto. Entonces tengo que tener esta multiplicación menos todo esto evaluado en el tiempo inicial. ¿Qué es esto de aquí, de acuerdo? ¿Sí?
Igual. ¿Con quién? Con ¿quién es Q de t? Lo que está entre paréntesis cuadrado. Es 1 sobre c integral de t0 a t, eso que está aquí con respecto de la. ¿De acuerdo? ¿No se me perdieron? Para que lo comprueben. Déjenme copiar esto que está aquí. Aquí cabe. Aquí lo vamos a poner. Estoy haciendo esto. Me traje otra cosa. Espérenme. Yo quiero este, nada más. Ahora sí. Sí, aquí está mi ecuación diferencial, donde b de t es la exponencial por y de t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la solución? Este producto de la exponencial por y de t, aquí está, menos todo esto evaluado en t0, que aquí está, ¿no? ¿Sí? Igual, con 1 sobre c, integral de t0 hasta t, eso de aquí, pero con respecto de lambda, eso de aquí, diferencial de lambda. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, vean, la idea es despejar a y de t, pues la despejamos, y de t es igual con esta ecuación. Muy bien, excelente. Vamos a analizar esa ecuación, porque eso va a ser importante al final de nuestro curso. Nuestro curso vamos a terminar con estas ideas que voy a decir a continuación y que van a ser el inicio del siguiente curso, en el Sistemas 2. Vean esa y de t. Esta y de t está compuesta, en este ejemplo, por dos elementos. El primer sumando es debido a la condición inicial. ¿Sí? ¿Quién da la condición inicial? YT0. ¿Quién es YT0? El voltaje en el capacitor al tiempo cero. ¿De acuerdo? Es el voltaje que tenía almacenado el capacitor antes de que le conectáramos la fuente de corriente. Esta condición inicial no depende del sistema. Eso ya tenía el capacitor antes que lo conectáramos al sistema RC paralelo. ¿Están de acuerdo? Entonces la condición inicial no es parte del sistema. Ok. Entonces y de t es igual a esa condición inicial más la solución de esa integral. Vamos a demostrar más adelante en nuestro curso que este segundo sumando a su vez se parte en dos. La respuesta transitoria, que va a depender de los polos del sistema, y la respuesta de estado estable. Más adelante lo veremos. Pero finalmente ya tenemos despejado a y de t, ¿verdad? Nuestro voltaje en el capacitor es esta ecuación. Que si no hay condición inicial, es decir, si hacemos un cortocircuito en el capacitor, es decir, le quitamos el voltaje almacenado al capacitor, pues este elemento desaparece y nada más me queda que y de t es este segundo sumando y queda en función de la señal de entrada. ¿Sí? Ya despejé, creo que la señal de salida que corresponde al voltaje en el capacitor. ¿Alguna pregunta? Ok. Esta es la ecuación general y que más adelante la voy a retomar cuando lleguemos a Laplace. Más adelante. En unas 4 o 5 semanas, les digo, ¿se acuerdan de la ecuación del circuito RC en paralelo? Pues vean, ahora lo vamos a hacer de otra forma. Entonces no pierdan de vista esta ecuación. Por lo pronto,
Voy a hacer un caso particular, es decir, la ecuación anterior es para cualquier señal de entrada, ¿verdad? Ahí dice x de t, cualquier señal de entrada. Voy a particularizar la señal de entrada. Y dice en mi ejemplo, considerando que la condición inicial es igual a cero, es decir, no existe el primer sumando. Hicimos un cortocircuito en el capacitor antes de conectarlo al sistema. Y que x de t es igual a un escalón, u de t, que en este caso sería un escalón de corriente. Recuerden que las señales de entrada son una corriente, ¿sí? Entonces, determinar y de t. Perfecto. Pues y de t, siguiendo la ecuación que acabamos de obtener, es igual con esta ecuación que está aquí, ¿de acuerdo? Integral de t0 a t, la exponencial, y en lugar de x de lambda, ¿qué ponemos? U de lambda, ¿no? La señal de entrada. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo la resolvemos? Bueno, vamos a reflejar el escalón en la integral. ¿Cómo definimos u de lambda? Vean, la integral va sobre lambda. ¿Cómo definimos u de lambda? Díganme. Operativos mayores iguales a cero. No te escuché, Rodolfo, se escucha muy cortado. Perdón, como 1 para Ujú. números mayores iguales a cero Pero y en este caso cero es lambda, ¿no? 1 para lambda mayor o Ah, igual que cero. sí, es cierto, perdón. Para 0 lambda. en otro caso. Ok, entonces T0 va a ser 0 por u de lambda, de 0 a t. Y resolvemos nuestra integral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Resolvemos la integral. Que déjenme aquí, tengo esta ecuación que se vino para acá. Ok, aquí está. La resolvemos, no es ningún problema, ¿verdad? Resolverla. ¿Alguien tiene problemas de...? Bueno, vamos a resolver, porque algo similar vamos a hacer cuando lleguemos a la plaza. Tenemos 1 sobre c, esta exponencial que está fuera de la integral. Cuando tenemos esta integral de e a la 1 RC lambda diferencial de lambda, ¿cómo lo resolvemos? Esto es igual con 1 sobre RC, esto de aquí, por la exponencial, evaluada en los límites. Pues nada más hay que evaluar en los límites, ¿no? Esta RC pasa al numerador, las capacitancias se eliminan, me queda R únicamente. Y me queda esta exponencial, paréntesis, exponencial evaluada de 0 a t. Para lambda igual a t, pues me queda t. Para lambda igual a 0 me queda menos 1, límite inferior, ¿no? Signo negativo por límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces metemos esta exponencial por esta exponencial me da 1. Es la misma, ¿no? Pero con signo cambiado. Menos la exponencial. ¿De acuerdo? No está difícil. Algo similar vamos a hacer en la playa cuando lleguemos a la plaza. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vean, no hay condiciones iniciales. Vamos a darle valores a la resistencia y al capacitor, a esta resistencia y a este capacitor. Es decir, ¿cuál es la señal de salida cuando la resistencia y el capacitor es igual a 1? Es decir, resistencia de un ohm y capacitancia de un farad. ¿Cuál es la señal de salida? Ah, pues esta de aquí. Y de t es igual con 1 menos c a la menos t. ¿De acuerdo? Con estos valores de resistencia y de capacitancia. Que si la graficamos, es ¿qué cosa? A ver, ¿por qué? ¿Quién explica cómo se genera esta gráfica? ¿Por qué es igual
la señal de salida a esa gráfica? ¿Quién la explica? ¿No? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Yasmín, hace tiempo que no te escuchamos, Yasmín. ¿Por qué esa señal de salida? A ver, ¿quién me dice? Porque es asintótica a 1 en Y. ¿Por qué? A ver, Fernando, explícanos cómo se genera esa gráfica. ¿Cómo la graficaría? Les digo, y de t es igual con 1 menos c a la menos ct. Vamos a entender eso porque es importante para la plaza. A ver, Fernando, ¿qué significa tener e a la menos ct? ¿Cómo la interpretas? ¿Cuál es la gráfica de e a la menos t, Fernando? Pues es una, bueno, es una curva que va llegando a cierto límite, ¿no? A ver, exactamente, entonces coméntanos cuáles son los límites. El límite en este caso sería 1, porque a partir de 1 es que se le resta la exponencial que tiene t. A ver, a ver, a ver. A ver, explícanos bien, Fernando. Esa exponencial que es igual para qué tiempos. Para este tiempo es igual con esto y para este tiempo tiende a esto. Y por lo tanto es una señal así. Explícanos, Fernando. No entendí cómo, o sea, por Sí, ejemplo, se podría decir que siempre tiende a no tocar a 1 porque es asintótico, ¿no? nunca toca uno. ¿Cuánto vale, Fernando, esta exponencial e a la menos t para t igual a cero? 0. ¿Para t igual a cero vale cero? Sí, porque quedaría 1 menos 1, ¿no? No, no. Únicamente estamos hablando de la exponencial, Fernando. Cuando t igual a 0 es 1. Es uno. Sí toma valor de uno, Fernando. Cuando t igual a cero, esa exponencial negativa es igual con uno. Por eso uno menos uno, cero. Como es una exponencial negativa, ¿qué pasa cuando t se incrementa, Fernando? ¿Qué pasa? Aquí ya quedamos que para t igual a cero, esa exponencial vale uno, ¿no? ¿Qué pasa cuando t aumenta? Cuando tiene infinito, Fernando, de esa exponencial nada más. Ayúdenle a Fernando. Pues tiende a cero, profe. Tiende a cero, ¿verdad? Esta exponencial negativa tiende a cero cuando t tiene infinito. Entonces me queda uno menos cero, uno. Esa es la explicación de esa gráfica, dado el comportamiento de esa exponencial negativa, que eso va a ser importante en la clase. Por eso ahorita hago énfasis en el comportamiento de esa exponencial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no grafico para test negativas, Adán? Es usted. ¿Por qué no grafique para test negativas? Ah,
por la condición inicial. Si esta t tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Pues sí, por Sí. el u de lambda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, esta gráfica no puede ir para tres negativas. ¿Están de acuerdo? La gráfica sería de esta forma. Déjenme comentar lo siguiente. Vean lo que voy a decir. En este ejemplo, quedamos que no había condición inicial, es decir, este término no existe. Nada más estamos resolviendo el segundo sumando. Y vean la gráfica. Lo que les decía hace rato, ese segundo sumando tiene una parte que va a desaparecer, una parte transitoria, y después queda con algo estable. Que no tiene que ser una constante, puede ser una señal coseno que se quede todo el tiempo, ¿no? Algo estable, ¿sí? En este caso de esta ecuación, ¿quién da la parte transitoria? La exponencial. Esta desaparece conforme el tiempo aumenta. Su, su contribución exponencial desaparece conforme el tiempo aumenta. Eso genera la parte transitoria, mientras que la parte de estado estable es ese 1. Ah, pues por ahí terminamos nuestro curso en 8 semanas. Con la respuesta de estado estable, la respuesta transitoria, aterrizado a sistemas, entendiéndolo como, miren, los polos contribuyen de esta forma. ¿De acuerdo? Ok, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Preguntas. Aquí los estoy viendo a todos. Díganme si hay preguntas. No se me queden con dudas. ¿No? Ok, vamos a seguirle. Ahora lo que voy a hacer es un ejemplo de tiempo discreto, que viene en su libro de Kamen, pero yo le voy a dar otra interpretación. Algo que me interesa a mí para que vayamos entendiendo el concepto de sistemas discretos. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que mañana vamos al banco y que vamos a pedir un préstamo hipotecario. ¿Sabe qué? Necesito un préstamo de tanto dinero. Y la persona que nos atiende, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto requieres? Requiere un crédito inicial de tanto. ¿Quiere cero? Es lo que nos prestan. Pues sí, pero ya no nos prestan, pero no sé, bueno, tiene que pagar tanto cada mes. XDN nos va a representar el pago en el enésimo mes. Vean, N ya es una variable de tiempo discreto. Representa mes 1, mes 2, mes 3, etcétera. ¿Sí? Tiempo discreto. Pero no dice el banco. Sí, le voy a prestar, pero no le voy a prestar sin intereses, ¿verdad? Aquí el banco tiene que tener una ganancia. Entonces el interés anual es de tanto. Y nos dice el 10% anualizado. Lo que sea, ¿no? No me interesa que nos van a cobrar. Bueno, vamos a obtener una ecuación de y de n, que es lo que vamos a ir debiendo en el mes enésimo con base a esta información del pago en el mes enésimo y del interés anual. Esa es la idea. Vean, en el mes 1, ¿qué pasa en el mes 1? Pues debemos el crédito inicial. ¿De acuerdo? Pero no únicamente eso, ya debemos más. Debemos y de cero, que es el crédito inicial, multiplicado por el interés anual sobre 12. Ya aumentó, ¿verdad? Así funcionan los préstamos, ¿verdad? Y en ese mes pagamos una cierta cantidad que le llamo X1. Eso es lo que pasa en el primer mes. ¿Qué pasa en el segundo mes?
Otra vez, lo que debemos en el mes 1, pero más Y1 por el interés anualizado, menos lo que pagamos en el mes 2. Vean que el argumento son variables discretas, variables enteras. De tal forma que podemos obtener una ecuación para el enésimo mes. ¿Cuánto debemos en el mes 20? Pues aquí está la ecuación. Si generalizamos lo que vamos haciendo aquí, nos damos cuenta que y de n, esta n, es igual con y de n menos 1, 2 y 1, más y 12, y de n menos 1, menos x de n. Ya tenemos la ecuación que nos permite calcular cuánto tenemos o cuánto debemos en el mes enésimo. Aquí está. Pues esta ecuación describe a un sistema que es precisamente nuestro préstamo hipotecario, nuestra señal de entrada, x de n, nuestra señal de salida. Observación que a mí me interesa enfatizar a este nivel del curso. Un sistema de tiempo discreto está descrito por este tipo de ecuaciones que le llamamos ecuación de diferencias. No hay ecuaciones diferenciales e integrales, no hay. Está por este tipo de ecuaciones de diferencia, donde también quiero enfatizar lo siguiente. ¿Quién es y de n? Y de n es la salida del sistema. ¿De acuerdo? En el mes enésimo. ¿Quién es x de n? La señal de entrada al sistema en el mes enésimo. Sí, aquí está salida y entrada. Pero nos damos cuenta de que en este ejemplo, la señal de salida del sistema discreto queda en función de ¿quién? De la misma señal de salida, pero en el tiempo pasado. En este caso, y de n menos 1. Es decir, a este tipo de sistema que queda en función de la misma señal de salida en muestras pasadas, se le llama un sistema recursivo. ¿A qué voy? En general, nuestro sistema va a tener una parte recursiva y otra parte que depende de la señal de entrada. Pero hay otros tipos de sistemas, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. No siempre vamos a tener la parte recursiva. En otros sistemas únicamente vamos a tener y de n en función de x de n, ¿sí? Va a haber una ecuación de diferencias general que describe el sistema discreto. Vean también aquí, esta y de n menos 1 está multiplicada por ese factor. Pues más adelante vamos a establecer que la salida de un sistema discreto queda en función, en general, de la suma de información pasada de la misma señal de salida y ponderada por ciertos coeficientes, más información actual y pasada de la señal de entrada y ponderada por ciertos coeficientes. Eso va a ser lo que va a describir a mi sistema. Y eso es lo que vamos a diseñar en filtros, una ecuación de ese tipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces estoy diciendo que en general la salida de un sistema discreto depende de muestra pasada de la misma señal de salida e información, en este caso presente, pero también puede ser información pasada de la señal y ponderada, es decir, multiplicada por ciertos coeficientes. Así va a ser nuestro sistema discreto en general, que más adelante lo aterrizamos. Muy bien, vamos a seguir con este ejemplo para que vean otra cosa. En este caso, y de 1 es igual con quién. De esta ecuación que tengo aquí señalando, factorizamos y de 0 y me queda así, ¿no? Pero vean qué puedo hacer. Y de 2, pues es esta ecuación de aquí. Pero ¿quién es y de 1? Lo que tengo aquí arriba. Voy a usar la parte de recursividad del sistema que estoy mostrando en pantalla para llegar a otro tipo de ecuación. Vean.
Si sustituimos y de 1 aquí, me queda esta ecuación. ¿De acuerdo? Y eso es igual con y de 2. Cuestión que la revisan. No hay problema creo con eso. Ahí está y de 2. Ah, pues en general, quiero que lo revisen, quiero que lleguen a comprobar esta ecuación. En general, podemos escribir a nuestro sistema de préstamo hipotecario como esto, como esta ecuación, donde y de n depende del crédito inicial y de esta sumatoria con respecto a lo que vamos pagando. Es otra forma de representar al sistema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esos dos ejemplos de sistema analógico y sistema discreto me permiten para decir, sí, comprobamos otra vez que un sistema analógico está descrito por ecuaciones íntegros diferenciales en general y que un sistema discreto está descrito por una ecuación de diferencias. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, ya vamos a entrar a sistemas, vamos a analizarlos. ¿Cómo lo hicimos con señales? Con señales empezamos con señales analógicas y después nos pasamos con señales discretas. Ahora voy a empezar al revés. Voy a empezar por señales, perdón, por sistemas discretos, los analizamos y después me paso a sistemas analógicos. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué le doy la vuelta en el caso de sistemas? ¿Por qué lo presento al revés? Porque siento que es más fácil entender primero sistemas discretos y después sistemas analógicos. ¿De acuerdo? Por esa razón. Ok. Vamos a empezar a analizar nuestros tipos de sistemas discretos. Bien, ahora sí ya voy a meter con tipos de sistemas discretos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a empezar con el concepto de sistema. Tenemos una señal de entrada x de n que entra a un sistema que la transforma, vean, aquí está mi transformación, para generar y de n. Y de n la puedo escribir aquí igual con la transformación aplicada a x de n. Si quieren aquí agreguen y de n igual con t corchetes x de n. Este punto que está aquí significa que va sobre x de n. Y de n es igual a la transformación aplicada a x de n. Muy bien. Ejemplo, pues como ya lo vimos, vean, aquí genero otra ecuación de diferencias. Vean, aquí la salida queda en función únicamente de información actual y pasada de la señal de entrada y ponderada por estos factores. Ese es mi sistema. Así se genera, como ejemplo, una señal de salida. Este ya es un filtro. Si ya lo analizamos desde el punto de vista de filtro, esta ecuación está relacionada con un filtro. Hay que saber cómo analizar esa ecuación para decir, se trata de ese tipo de filtro, que para allá vamos. Ok. Observación. Este operador de corchete tiene características que definen a los diferentes tipos de sistemas discretos. Depende del comportamiento de este operador, es el sistema que estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuál? Como lo que comentamos desde el principio del curso. Un sistema lineal. ¿Qué es un sistema lineal? Estoy hablando de sistemas discretos. De todo lo que diga son de sistemas discretos. ¿Qué es un sistema lineal? Obviamente discreto. Un sistema lineal si cumple con el principio de superposición. ¿Y qué significa el principio de superposición? Lo voy a establecer para dos señales, pero ese principio de superposición
se aplica para cualquier número de señales, ¿de acuerdo? Pues se cumple para 2, se cumple para todas las demás. Que más adelante, cuando lleguemos a la respuesta al impulso, decir, miren, aquí tenemos un montón de señales y el sistema es lineal, pasa esto. Ok, voy a considerar y de 1 y y de 2, las señales de salida ante las entradas x1 y x2, ¿de acuerdo? x1 de n genera y1 de n y x2 de n genera y2 de n, bajo esa transformación. Entonces, el sistema lineal sí cumple lo siguiente. Inciso A, si tengo la suma de x1 de n más x2 de n y la metemos al sistema, ¿sí? Imagínense, sumamos x1 de n y x2 de n y la metemos al sistema. Es decir, transformamos esa suma. Si el sistema es lineal, la salida va a ser igual a la suma de las salidas individuales, es decir, la salida que originaría x1 de n y x2 de n, que aquí llamé y1 de n y y2 de n. A esta parte del principio de superposición se le llama propiedad de homogeneidad o propiedad aditiva. ¿De acuerdo? También se debe cumplir para el principio de superposición que si tenemos una señal de entrada que llamé x1 de n y la multiplicamos por un escalar, por una constante a, si el sistema es lineal, entonces va a ser igual la salida a el factor que multiplica a la transformación aplicada a x1 de n. Es decir, va a ser igual a y1 de n, donde a es una constante real. Esta propiedad se llama propiedad de escalamiento. La combinación de la propiedad aditiva y la propiedad de escalamiento dan origen o generan el principio de superposición. Es decir, aquí lo estoy generalizando. Si tenemos la suma o la combinación, lo voy a poner de esta forma, si tenemos la combinación lineal de x1 de n y x2 de n de esta forma, donde es la suma ponderada de x1 de n y x2 de n, combinación lineal, esto tiene que ser igual, si el sistema es lineal, a A1 por la transformación aplicada a x1 de n más A2 transformación aplicada a x2 de n. Si se cumple esto, el sistema es lineal. Si se cumple esto, ante una combinación lineal de entradas, nos da la combinación lineal de salidas. Por eso el sistema es lineal. ¿De acuerdo? Lo voy a presentar en diagrama de bloques. Aquí le puse interpretación. ¿Qué significa esto? Vean. Si tenemos x de 1 de n, la multiplicamos por a1 de n. Este triangulito horizontal significa multiplicación. Aquí tengo a1, x1 de n, que es este de aquí. ¿De acuerdo? A2 por x2 de n. La sumamos. Voy aquí en esa parte. Para generar x de n, esta suma la llamo x de n. La transformamos y esto me genera y1 de n. Del lado derecho, ¿cómo lo interpreto? Tengo x1 de n, primero la transformamos, después la multiplicamos por a1, hacemos lo mismo con x2 de n. Vean, es el mismo sistema, no son sistemas diferentes, es el mismo sistema. Tenemos x2 de n, la metemos al mismo sistema, la transformamos, la multiplicamos por a2, generamos a2 y2 de n, sumamos con a1 y1 de n y generamos y1 2 de n. Sí, y1 de n es igual con y1 2 de n, el sistema es lineal. Eso es lo que vamos a hacer para comprobar en estos ejemplos si el sistema es lineal o no. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, si ya entendimos esto, vamos a hacer ejemplos.
Entonces tengo que comprobar que Y11 de n es igual con Y12 de n, es decir, que el principio de superposición se cumple. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vean, determinar si el siguiente sistema es lineal. Tengo una señal de entrada que se transforma, o el sistema la transforma para generar y de n de esta forma. La salida del sistema discreto, en su muestra enésima, es igual al tiempo discreto n que multiplica x de n. Así se genera la señal de salida. Ese es mi sistema. Más adelante ya voy a evitarme, en algunos casos, poner el bloque y digo, aquí está la ecuación que describe el sistema. Si yo les pongo esta ecuación que estoy marcando, pues ahí está el sistema implícito, ¿verdad? Ahí está mi sistema. Mi señal de entrada es x de n y la salida es y de n. Y la señal de salida y de n se forma de esta forma. Se genera de esta forma. Ahí está mi sistema. No tengo que ver todo el diagrama bloque. Con la cuestión de diferencias, digo, sí, mi sistema es este. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, dada esa transformación sobre x de n, de esa forma, nx de n, ¿el sistema es lineal? Pues vamos a investigarlo. ¿Quién es Y1 de n? Y11 de n. Es la transformación aplicada a esto. Bajo este sistema, siguen aquí, si entendemos este ejemplo, los demás son iguales. Entonces, vean, la señal de entrada ahora es esta. Bajo este sistema, ¿cómo se genera la señal de salida? Pues no es otra cosa que el tiempo discreto por la señal de entrada, ¿qué es esto? Me van siguiendo, voy despacito para que lo entendamos bien. Tiempo discreto por la señal de entrada. La señal de entrada es la suma de A1 x1 de n más A2 x2 de n. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Lo desarrollamos y llegamos a esta ecuación. A esta que está aquí. ¿Sí? Ya tenemos Y11 de n. ¿Quién es Y12 de n? Primero transformamos a la señal de entrada, x1 de n, la multiplicamos por A1 y hacemos lo mismo con x2 de n. ¿Cómo me queda? A1, la transformación aplicada a x1 de n, ¿qué es lo que hace el sistema? Multiplica a la señal de entrada por el tiempo discreto. Me queda n, x1 de n. Más A2, la transformación aplicada a x2 de n, x2 de n. Comparo y11 de n con y12 de n, y pues son iguales. Quiere decir que este sistema cumple con el principio de superposición. No es receta, ¿eh? Esto no es receta. Sí, tengo que generar y11 de n y y12 de n, y me lo aprieto de memoria. No, hay que recordar de dónde salió ese principio de superposición. ¿De acuerdo? No es receta. Entonces, en este caso, dado que y11 de n es igual con y12 de n, el sistema es lineal. Sistema lineal. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿No? Ok. Perfecto. Es el tipo de sistema que vamos a analizar en nuestro curso. Sistema lineal. Vamos a otro ejemplo. Si hay sistemas lineales, pues hay también sistemas no lineales. Ahora vamos a suponer que tenemos nuestro siguiente escenario. Nuestra señal de entrada x de n entra al sistema, se transforma para generar una salida y de n que es igual con x cuadrada de n. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema es lineal? En otras palabras,
El sistema cumple con el principio de superposición. ¿Y qué quiere decir? Que ante una combinación lineal de entradas genera la combinación lineal de salidas. Eso es lo que quiere decir el principio de superposición. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Ah, pues vamos a investigarlo. ¿Quién es Y11 de N? La transformación aplicada a la señal de entrada. Donde la señal de entrada es esta combinación lineal de X1 de N y X2 de N. ¿Cómo se genera la salida? X cuadrada de N. Ah, señal de entrada al cuadrado. Lo desarrollamos. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Me voy despacito porque, insisto, si entendemos un ejemplo, ya entendimos todos los demás ejemplos. Es lo mismo. Es lo mismo. Si no hay preguntas, miren, se acabó la clase 3, pero no importa, voy a abrir otra. Voy a abrir otra. Un momentito. Ok. Voy a compartir otra pantalla. ¿Están viendo clase 4? Todavía no. ¿Todavía no? Ahorita llega. Ya. ¿Ya? Ok, excelente. Clase 4. Nos quedamos en nuestro sistema. Ya obtuvimos Y11 de N. De acuerdo que incluso me la voy a copiar para que la comprobemos. Estoy copiando la ecuación, esperen un poquito. 4. Ok, aquí la voy a dejar. Esto fue Y11 de N, ¿de acuerdo? Si ven sus notas, aquí está. Ok, ¿quién es Y12 de N? Primero transformamos a la señal de entrada X1 de N y la aplicamos por A1. Igual con X2 de N. Ah, pues llevo a que la salida Y12 de N es igual con A1 por X1 de N al cuadrado más A2 por X2 de N al cuadrado. Si comparo Y12 de N con Y11 de N, pues me doy cuenta que no son iguales, ¿verdad? Y por lo tanto, el sistema no es lineal. No es lineal. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿verdad? El sistema no es lineal. Ah, pues así lo tienen que hacer en su examen. No hay no hay secretos. Así lo tienen que hacer en su examen, nada más recordando qué significa que sea un sistema lineal. Y de tarea, ahí está. Tienen dos sistemas, vean. Aquí está un sistema, aquí está otro sistema. Como les decía, ya no lo represento con bloques. Un sistema, otro sistema. Y la pregunta, ¿esos sistemas son lineales o no lineales? Háganos. Ok. Entonces ya vimos una propiedad de nuestros sistemas discretos. Vamos a trabajar con sistemas discretos lineales. ¿Qué significa? Aquellos sistemas que cumplen con el principio de superposición. Ya lo establecimos. Una segunda característica que debe cumplir nuestros sistemas es que sean sistemas invariantes al corrimiento en el tiempo, obviamente que discreto, no estamos con sistemas discretos. Okay. Ahí vamos con la segunda característica de nuestros sistemas. Y vean,
Son características que debe tener la transformación. Esa transformación ya demostramos que en el caso anterior fue lineal y ahora esa transformación tiene que ser invariante al corrimiento. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a dejarle aquí. Y le seguimos el viernes. El viernes, el plan es otra vez. 1 hora y media con la profesora Sonia Charleston para seguirle con MATLAB. Ahí termina Sonia de enseñarnos MATLAB. Yo entro en la segunda 1 hora y media. Y la próxima semana ya me hago cargo del laboratorio y de la clase teórica. Tenemos las 3 horas conmigo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de cómo vamos? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? No, es muy temprano para reclamos, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, entonces, si veo que voy lento, de acuerdo a sus expresiones, le voy a acelerar. Ustedes díganme, ¿cómo sienten el ritmo? ¿Bien o quieren que me acelere más? Comentarios. Yo estoy bien con este ritmo, profe. ¿Estás bien con este ritmo, Lena? Sí, está bien. Amelia. Sí, yo creo que vamos así bien. Ok. Es a propósito, yo puedo acelerarme y ya hubiera avanzado muchísimo en mi curso. Sí, lo Es puedo. que hay que ir repasando también, ¿no? Hay que ir repasando y en la clase, por eso les decía, no doy asesorías fuera de clase porque en la clase yo me alento tratando de que todos vayan al mismo ritmo. A veces me acelero, sí, pero depende cómo los vea ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ese paso vamos a ir acelerando y desacelerando, de acuerdo a cómo yo los vea, de acuerdo a cómo siente el material. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿tienen tarea? Un montón de tarea. Para mí tienen un montón de tarea. Los ejercicios que les he dejado, sí, pero además todo el curso que llevamos. Esa es su tarea, entender todos los conceptos teóricos, porque queremos llegar a señales sistemas 2 y a filtros bien preparados. ¿Y qué significa? Con los conocimientos teóricos bien manejados. Ese es el objetivo. ¿Sí? Nos vemos el viernes. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, Nos profe, vemos, nos profe. vemos. Muchas gracias. Sí, Hasta luego. hasta luego. Hasta viernes, profe, Nos gracias. No, vemos. profe. Nos vemos.